¿Sabías que la peor maldición que recibió la humanidad esconde en realidad el regalo más poderoso que Dios pudo darte? Sí, así como lo oyes. Lo que durante siglos hemos visto como castigo divino, como sentencia cruel, como el precio amargo del pecado, es en verdad una puerta disimulada hacia algo extraordinario. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida sin descubrirlo. Van a la tumba creyendo que fueron víctimas de una condena injusta, cuando en realidad rechazaron una invitación celestial. Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el trabajo, el esfuerzo y hasta el sufrimiento. Vas a entender por qué Dios eligió el sudor como instrumento de transformación y no la comodidad. ¿Por qué prefirió el esfuerzo sobre la facilidad? Y cuando termines este mensaje, tu lunes ya no será igual. Tu trabajo ya no será igual. Tu vida entera ya no será igual. Porque verás, hay una razón profunda por la cual Dios dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, y no simplemente, te quitaré todo sustento. Esa diferencia entre ambas frases contiene un misterio que los sabios del mundo no comprenden pero que te será revelado en los próximos minutos. Mira, vivimos en una generación que odia el sudor. Queremos resultados sin esfuerzo. Buscamos atajos para todo. Soñamos con lotería, herencias y métodos mágicos que nos den lo que deseamos sin tener que trabajar por ello. Y mientras tanto, nos perdemos el proceso que Dios diseñó específicamente para formarnos, para transformarnos, para prepararnos para destinos que ni siquiera imaginamos. El sudor no es tu enemigo. El esfuerzo no es una señal de que Dios te abandonó. El cansancio después de una jornada dura no significa que estás maldito. Todo lo contrario. Y esto que estás a punto de descubrir es tan contraintuitivo, tan opuesto a lo que el mundo enseña, que cuando lo comprendas sentirás como si hubieras estado ciego toda tu vida y de repente recibieras la vista. Porque la verdad es esta, Dios escondió su mayor bendición dentro de lo que parecía su mayor maldición. Colocó la puerta del propósito exactamente donde nadie pensaría buscarla, en medio del sudor, del esfuerzo, de la lucha diaria por el pan. Mientras todos huyen del trabajo duro, los que entienden este misterio corren hacia él. Mientras la mayoría maldice su jornada laboral, los iluminados la bendicen. Mientras unos ven el sudor como castigo, otros lo reconocen como consagración. ¿En qué grupo quieres estar? ¿Vas a pasar el resto de tu vida quejándote de lo que tienes que hacer, o vas a descubrir el propósito oculto en cada gota que cae de tu frente? La decisión es tuya, pero primero necesitas conocer la verdad completa. Y esa verdad comienza en un jardín, con una sentencia que cambió el destino de la humanidad. Pero no te adelantes. Porque lo que voy a mostrarte es tan poderoso que si lo aplicas correctamente, tu próxima semana de trabajo se convertirá en adoración. Tu próximo proyecto se transformará en ofrenda. Tu próximo desafío se volverá una oportunidad de gloria. Entonces presta mucha atención porque cada palabra que escucharás tiene el poder de revolucionar tu existencia. Y si este mensaje resuena en tu corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente, no te vayas sin suscribirte a este canal y activar la campanita. Porque lo que estás a punto de descubrir es solo el comienzo de una serie de revelaciones que transformarán completamente tu forma de ver la fe, el trabajo y el propósito divino en tu vida. Vamos allá, porque la maldición que pensabas que te estaba destruyendo está a punto de convertirse en la puerta que te llevará a tu destino. Hay momentos en la vida donde una sola frase puede cambiarlo todo. Imagínate recibir una noticia que altera por completo tu realidad, un diagnóstico médico, una carta de despido, o la sentencia de un juez. Pues bien, lo que sucedió en el Edén fue exactamente eso, pero a escala cósmica. Cuando el Creador pronunció aquellas palabras sobre el primer hombre, no estaba simplemente hablando del futuro del trabajo agrícola o de cómo sería la economía mundial. No, hermano. Estaba declarando una verdad que atravesaría generaciones enteras, que marcaría el destino de cada ser humano que pisara esta tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Esas palabras resonaron como trueno en el silencio del paraíso perdido. ¿Te das cuenta? Lo que antes fluía naturalmente, lo que era puro deleite y gozo, ahora se convertiría en lucha diaria. El jardín que obedecía al toque del hombre, ahora le resistiría. Los frutos que caían fácilmente en sus manos, ahora exigirían esfuerzo, lágrimas y determinación. Pero aquí viene lo interesante, esta sentencia divina no fue solo un castigo cruel de un Dios enojado. Fue algo mucho más profundo.
Fue la revelación de una nueva realidad donde el pecado había alterado la naturaleza misma de la existencia humana. Antes del pecado, el trabajo era puro placer, era como cuando haces algo que amas tanto que ni siquiera sientes que estás trabajando. ¿Conoces esa sensación? Es como el niño que juega durante horas sin cansarse, o el artista que pinta toda la noche sin darse cuenta del tiempo. Así era el trabajo en el Edén, fluido, natural, gozoso. Pero el pecado introdujo algo nuevo en la ecuación, la resistencia. De repente, lo que debía ser armonía se convirtió en conflicto. El hombre que fue diseñado para gobernar la creación con sabiduría y amor, ahora tendría que pelear contra ella para sobrevivir. Las espinas brotarían del suelo, los cardos se multiplicarían, y cada cosecha requeriría sangre, sudor y lágrimas. Es como si el universo entero hubiera sido reprogramado, ¿me explico? Y aquí está la clave que muchos pasan por alto: esta sentencia divina revela tres verdades fundamentales sobre nuestra existencia. Primera verdad: el pecado tiene consecuencias reales y tangibles. No es solo un concepto religioso abstracto, es algo que afecta nuestra vida diaria, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud mental y física. Segunda verdad: el trabajo cambió de naturaleza. Lo que era expresión de creatividad y dominio se convirtió en supervivencia y lucha. Y tercera verdad, quizás la más importante: incluso en medio del juicio, Dios mantiene su misericordia activa. Porque fíjate bien en lo que dice la sentencia, dice comerás el pan, no dice morirás de hambre. Ahí está la gracia escondida en medio de la justicia. El Creador pudo haber dicho, te quitaré todo sustento y perecerás rápidamente, pero no lo hizo. En cambio, estableció un nuevo orden donde el esfuerzo sería recompensado, donde el sudor produciría fruto. Es como si dijera, sí, las cosas serán más difíciles ahora, pero no te abandonaré. Tu mesa seguirá teniendo pan, aunque ahora ese pan costará más conseguirlo. Y esto, amigo mío, es crucial para entender cómo funciona la vida después del Edén. Vivimos en un mundo donde nada viene fácil, donde cada logro requiere esfuerzo, donde cada meta exige sacrificio. Pero también vivimos en un mundo donde Dios sigue proveyendo, donde su gracia sigue fluyendo, donde la misericordia divina no ha sido retirada a pesar de nuestra rebelión. Ahora bien, cuando profundizamos en el significado del sudor, descubrimos algo fascinante. El sudor no es solo una función biológica para regular la temperatura corporal. En el contexto de esta sentencia divina, el sudor se convierte en un símbolo poderoso del precio que pagamos por vivir en un mundo caído. Cada gota que cae de nuestra frente mientras trabajamos es un recordatorio tangible de que las cosas no son como deberían ser. Es como una alarma constante que nos dice, esto no es el paraíso, esto es el exilio. Y sin embargo, paradójicamente, ese mismo sudor es también señal de que seguimos vivos, de que seguimos luchando, de que no nos hemos rendido. Piensa en esto por un momento: cuando sudas. Sudas cuando te esfuerzas, cuando empujas tus límites, cuando trabajas duro para lograr algo. El sudor es evidencia de movimiento, de acción, de vida. Una persona muerta no suda. Una persona paralizada no suda. Pero tú, que te levantas cada mañana y enfrentas tus responsabilidades, que luchas por tu familia, que persigues tus sueños a pesar de los obstáculos, tú sudas. Y ese sudor, aunque sea consecuencia del pecado, también es testimonio de tu resistencia. Es la prueba de que sigues en la batalla, de que no has tirado la toalla. Ahora, déjame compartir contigo algo que cambiará tu perspectiva sobre el trabajo duro. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que sudaron literal y figurativamente para cumplir el propósito divino en sus vidas. Mira a José, por ejemplo. Ese hombre pasó años como esclavo en Egipto, trabajando bajo el sol ardiente, sudando día tras día en tierras extranjeras. ¿Crees que fue fácil para él? ¿Crees que no hubo momentos donde pensó en rendirse? Pero José entendió algo fundamental, que su sudor no era en vano, que cada día de trabajo duro era una preparación para el destino que Dios había diseñado para él. Y cuando llegó el momento, cuando la hambruna azotó las naciones, José estaba listo. Su sudor de años anteriores había producido sabiduría, carácter y experiencia que salvarían a naciones enteras. O piensa en Nehemías, quien junto con su pueblo reconstruyó los muros de Jerusalén en tiempo récord. ¿Crees que eso sucedió sin sudor? Por supuesto que no. Esos muros se levantaron con manos llenas de ampollas, espaldas adoloridas y frentes cubiertas de sudor.
Pero Nehemías enseñó a su gente algo crucial, que el trabajo, cuando se hace con propósito divino y bajo la dirección del Espíritu Santo, deja de ser solo trabajo y se convierte en adoración. Cada piedra colocada era una oración, cada ladrillo levantado era un acto de fe. Y hoy, miles de años después, seguimos hablando de su hazaña. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí en el siglo XXI? Significa que necesitamos cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre el trabajo y el esfuerzo. Vivimos en una época donde todo el mundo busca atajos, donde queremos resultados inmediatos sin esfuerzo, donde la cultura nos vende la idea de que podemos tenerlo todo sin sudar. Pero esa no es la realidad que Dios estableció. La verdad es que el sudor sigue siendo parte de la ecuación. La diferencia está en cómo interpretamos ese sudor. Quiero que entiendas algo que transformará completamente tu relación con el trabajo. El sudor puede ser maldición o bendición dependiendo de la actitud de tu corazón. Cuando trabajas solo por necesidad, con amargura y resentimiento, tu sudor es pura carga. Cada día se convierte en un peso insoportable, cada lunes es una tortura, cada hora en la oficina o en el campo es una eternidad. Pero cuando cambias tu perspectiva y empiezas a ver tu trabajo como una oportunidad para glorificar a Dios, todo cambia. De repente, ese mismo sudor se transforma en adoración líquida. Cada gota que cae de tu frente es como una ofrenda que sube al cielo. Y Dios, que ve en lo secreto, que conoce cada sacrificio oculto, cada madrugada que te levantas cuando preferirías quedarte en cama, cada vez que eliges hacer lo correcto aunque sea más difícil, Él lo ve todo y lo registra en su libro. Mira, voy a ser bien práctico contigo. Si eres estudiante y estás sudando sobre tus libros preparándote para exámenes, ese sudor tiene propósito. Cada hora de estudio, cada noche sin dormir preparando ese proyecto, cada vez que te esfuerzas por aprender algo nuevo, no lo estás haciendo solo por una nota o un diploma. Lo estás haciendo porque Dios te llamó a ser excelente en todo lo que emprendas. Si eres empleado y trabajas honestamente, llegando temprano, cumpliendo tus responsabilidades con integridad, ese sudor tiene valor eterno. No importa si nadie lo reconoce, no importa si tu jefe nunca te felicita, el cielo está observando y registrando tu fidelidad. Si eres emprendedor, luchando por construir algo desde cero, invirtiendo horas interminables en tu proyecto, ese sudor es semilla que producirá cosecha. Pero aquí viene algo crucial que no puedes olvidar: el sudor solo tiene sentido cuando está conectado con la fe. Sin fe, el sudor es solo dolor sin propósito. Es como correr en una caminadora, mucho esfuerzo, pero no llegas a ningún lado. Pero cuando tu sudor está anclado en la fe, cuando trabajas creyendo que Dios honrará tu esfuerzo, cuando confías en que tu labor no es en vano en el Señor, entonces todo cobra sentido. Porque la promesa sigue vigente: aunque tengas que sudar, comerás el pan. El Creador no te dejará sin sustento. Tu mesa no quedará vacía. Tus hijos no pasarán hambre. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Entonces, mientras avanzamos en esta jornada de entender la sentencia divina, empezamos a ver que hay más capas de significado de las que aparecen a simple vista. Hay una diferencia abismal entre dos frases que parecen similares pero que llevan destinos completamente opuestos. Una cosa es que Dios te diga morirás de hambre y otra muy distinta es que te diga comerás con esfuerzo. ¿Captas la diferencia? En la primera frase hay desesperanza total, es una sentencia de muerte inevitable. Pero en la segunda frase, aunque hay dificultad, también hay promesa de provisión. Y esa diferencia, amigo mío, lo cambia absolutamente todo. Es la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener futuro o no tenerlo, entre seguir adelante o rendirse por completo. Cuando el Creador estableció que el hombre comería su pan con el sudor de su rostro, no estaba cerrando puertas sino estableciendo un nuevo sistema de funcionamiento para la humanidad caída. Era como decir: las reglas del juego han cambiado, pero el juego continúa. Ahora será más difícil, requerirá más de ti, pero la victoria sigue siendo posible. Y esto es fundamental para entender nuestra existencia actual. Vivimos en un mundo donde el esfuerzo es inevitable, donde no existe el almuerzo gratis, donde todo lo que vale la pena requiere sudor. Pero también vivimos en un mundo donde ese esfuerzo produce resultados, donde el sudor se convierte en cosecha, donde la perseverancia es recompensada. Piensa en los grandes logros de la humanidad: las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China, las catedrales medievales, los rascacielos modernos, las innovaciones tecnológicas que usamos diariamente.
Nada de eso apareció de la nada. Todo requirió sudor, lágrimas, sacrificio y determinación inquebrantable. Cada inventor que cambió el mundo tuvo que sudar sobre sus prototipos fallidos. Thomas Edison intentó más de 1000 veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. ¿Te imaginas el sudor literal y figurativo que invirtió en ese proyecto? Pero él entendía algo que muchos hoy han olvidado, que el sudor es el precio de la innovación, el costo del progreso, la inversión necesaria para alcanzar la excelencia. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. La fe no es pasiva, no es sentarse a esperar que los milagros caigan del cielo sin tu participación. La fe verdadera siempre viene acompañada de acción, y la acción siempre produce sudor. Cuando lees la Biblia con atención, descubres que los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron personas perezosas que esperaban que todo les cayera del cielo. No, hermano. Fueron guerreros espirituales que sudaron en oración, que lucharon contra principados y potestades, que se esforzaron por mantener su fe incluso cuando todo parecía perdido. Moisés sudó liderando a un pueblo rebelde por 40 años en el desierto. David sudó enfrentando gigantes y huyendo de enemigos antes de convertirse en rey. Pablo sudó plantando iglesias, soportando persecuciones y escribiendo cartas que hoy son parte de las Escrituras Sagradas. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Todos sudaron abundantemente. Pero todos dejaron un legado eterno que sigue impactando vidas miles de años después. Entonces, cuando miras tu propia vida y ves todo el sudor que has invertido, no lo veas como pérdida de tiempo o energía desperdiciada. Cada gota cuenta, cada esfuerzo tiene valor, cada sacrificio es registrado en el libro divino. Ahora déjame llevarte más profundo en este concepto revolucionario del sudor como herramienta de transformación personal. Verás, el sudor no solo produce pan físico, también produce carácter. Produce disciplina, esa cualidad tan escasa en nuestra generación que quiere todo instantáneo. Cuando te obligas a levantarte temprano cada día, cuando cumples con tus responsabilidades aunque no tengas ganas, cuando perseveras en tu trabajo incluso cuando los resultados tardan en llegar, estás construyendo algo más valioso que el dinero, estás construyendo carácter. Y el carácter es lo único que llevarás contigo más allá de esta vida. Tus posesiones materiales se quedarán aquí, tu cuenta bancaria no cruzará la eternidad, pero tu carácter formado a través del esfuerzo disciplinado, ese sí trasciende. Piensa en los atletas de alto rendimiento. ¿Qué los diferencia de las personas comunes? No es solo talento natural, porque hay millones de personas talentosas que nunca logran nada significativo. La diferencia está en la disciplina, en la capacidad de sudar día tras día en entrenamientos duros cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras ni aplausos. Es ese sudor silencioso, ese esfuerzo oculto, lo que produce campeones. Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, es famoso por ser el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Mientras otros descansaban, él sudaba más. Mientras otros se conformaban, él empujaba sus límites. Y ese sudor constante lo llevó a conquistar títulos que otros solo soñaban. Lo mismo aplica en los negocios. Los emprendedores exitosos que admiras, esos que parecen tener la vida resuelta, sudaron años en la oscuridad antes de ver la luz del éxito. Jeff Bezos trabajó desde un garaje antes de construir Amazon. Steve Jobs fue despedido de su propia compañía antes de regresar triunfante. Elon Musk durmió en su oficina mientras luchaba por mantener sus empresas a flote. El sudor de esos años oscuros fue la inversión que produjo los imperios que conocemos hoy. Pero aquí está el punto crucial que quiero que comprendas: el sudor también produce humildad. Y la humildad es absolutamente esencial para mantener una relación correcta con el Creador. Cuando sudas por tu pan, cuando luchas por cada logro, cuando nada te llega fácil, es imposible creerte autosuficiente. El sudor te recuerda constantemente que eres humano, que tienes limitaciones, que necesitas ayuda. Y esa consciencia de necesidad es la puerta de entrada para la gracia divina. Jesús dijo que los pobres en espíritu son bienaventurados, y el sudor tiene una forma magistral de mantenernos pobres en espíritu. Cuando estás agotado después de una semana dura de trabajo, cuando tus fuerzas se agotan, cuando llegas al límite de tu capacidad, ahí es donde descubres que necesitas más que tus propias fuerzas. Necesitas el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Necesitas la sabiduría que viene de lo alto. Necesitas la fortaleza que solo Dios puede dar. Permíteme compartir contigo algo que cambiará tu perspectiva sobre cada día de trabajo.
el sudor se convierte en adoración cuando lo haces con el corazón rendido ante Dios. Esta es una verdad que la mayoría de los creyentes nunca descubre. Piensan que la adoración solo sucede en la iglesia, durante las canciones, con las manos levantadas. Pero la verdadera adoración es mucho más amplia que eso. La adoración es una forma de vida, es hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Cuando entiendes esto, tu trabajo diario se transforma en un altar. Tu oficina se convierte en un templo. Tu campo de labor se vuelve un lugar sagrado donde ofreces tu sudor como sacrificio vivo y agradable al Creador. Pablo escribió: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esas palabras tienen el poder de revolucionar completamente tu experiencia laboral. Imagina levantarte cada lunes no con quejas sino con expectativa. Imagina llegar a tu trabajo no arrastrando los pies sino con propósito. Imagina sudar no con amargura sino con gozo, sabiendo que estás cumpliendo un llamado divino. Porque sí, tu trabajo es un llamado. No importa si eres médico o maestro, ingeniero o agricultor, empresario o empleado de limpieza, tu trabajo tiene dignidad y propósito cuando lo haces como adoración. Conozco personas que limpian baños con más excelencia y gozo que algunos predicadores tienen en el púlpito, porque entienden que están sirviendo al Rey de Reyes en cada trapeada, en cada superficie que brillan. Esas personas han descubierto el secreto, que el sudor santificado produce fruto que permanece. Cada jornada dura de trabajo se convierte en testimonio de tu fe. Tus compañeros observan cómo trabajas cuando nadie supervisa, cómo mantienes tu integridad cuando podrías tomar atajos, cómo perseveras cuando otros se rinden. Y en ese sudor fiel, silencioso, constante, el nombre de Dios es glorificado. Hay algo más que necesitas comprender: el sudor también produce dependencia del Creador. Y esa dependencia no es debilidad, es sabiduría. Cuando sudas y te esfuerzas, pero reconoces que sin la bendición divina tus esfuerzos serían vanos, estás en la posición correcta. Porque la Biblia es clara: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tu sudor es necesario, pero no suficiente. Necesitas la combinación perfecta: tu esfuerzo más la bendición divina. Tu sudor más su gracia. Tu trabajo más su favor. Cuando estos elementos se unen, suceden cosas extraordinarias. Y mientras sudas cada día, mientras luchas por tu pan, mientras te esfuerzas por cumplir tus responsabilidades, algo más está sucediendo en lo invisible. Existe una frase en la sentencia divina que muchos prefieren ignorar porque nos confronta con nuestra mortalidad: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Estas palabras son como un espejo que refleja nuestra fragilidad, nuestra temporalidad, la realidad inevitable de que todos tenemos fecha de vencimiento en este planeta. Y aunque sea incómodo pensarlo, esta verdad es liberadora cuando la comprendes correctamente. Porque verás, reconocer que somos polvo no es pesimismo ni derrotismo, es realismo bíblico que nos coloca en la perspectiva correcta. Somos polvo, sí, pero somos polvo con propósito. Somos temporales, pero nuestras acciones pueden tener consecuencias eternas. Somos frágiles, pero servimos a un Dios todopoderoso que puede hacer cosas extraordinarias a través de vasijas de barro como nosotros. Cuando el Creador formó al primer hombre del polvo de la tierra, no usó oro ni diamantes, no utilizó materiales preciosos ni sustancias imperecederas. Usó tierra común, polvo ordinario, el mismo material que pisamos todos los días. ¿Por qué? Porque desde el principio, Dios quería que entendiéramos algo fundamental: nuestra grandeza no viene de nuestro material sino de su aliento. Lo que nos hace especiales no es nuestro cuerpo de polvo, sino el Espíritu Santo que sopló vida en ese polvo. Sin ese aliento divino, solo somos tierra inerte. Pero con ese soplo celestial, nos convertimos en seres vivientes capaces de pensar, crear, amar y relacionarnos con el infinito. Ahora bien, la sentencia nos recuerda que volveremos al polvo. Es decir, este cuerpo físico que tanto cuidamos, que tanto tiempo invertimos en mantener y embellecer, eventualmente regresará a su estado original, polvo. Todo lo que acumulamos materialmente se quedará aquí. Las casas que construimos, los autos que manejamos, las cuentas bancarias que llenamos, todo, absolutamente todo quedará atrás. Es como si Dios nos dijera: no te apegues demasiado a lo temporal, porque es prestado. No inviertas toda tu energía en lo que perece, porque perderás tu inversión.
Esta realidad debería cambiar radicalmente nuestras prioridades. Si supieras con certeza que te quedan exactamente 10 años de vida, ¿seguirías viviendo igual? ¿Seguirías peleando por las mismas cosas insignificantes? ¿Seguirías invirtiendo tu tiempo en las mismas actividades sin trascendencia? Probablemente no. Probablemente reorganizarías tu vida, cambiarías tus prioridades, te enfocarías en lo que realmente importa. Pues bien, la verdad es que no sabes cuánto tiempo te queda. Podría ser 10 años, podrían ser 50, podría ser mañana. Job, ese hombre que sufrió pero nunca perdió su fe, dijo que nuestros días son como una sombra que pasa. Santiago compara nuestra vida con la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. El salmista declara que nuestros años se van volando. La Biblia está llena de recordatorios sobre la brevedad de nuestra existencia terrenal. Y estos recordatorios no tienen el propósito de deprimirnos sino de despertarnos, de hacernos vivir con intencionalidad, de motivarnos a invertir nuestros días limitados en cosas que trascienden. Porque aunque nuestro cuerpo volverá al polvo, hay algo en nosotros que es eterno, el alma. Esa parte invisible pero real de nuestro ser que fue creada a imagen y semejanza de Dios, esa no perece, esa no vuelve al polvo, esa continúa existiendo más allá de la tumba. Entonces aquí está la pregunta que debería mantenernos despiertos en la noche: si volveremos al polvo, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos entre el polvo y el polvo? Entre el momento en que fuimos formados de la tierra y el momento en que regresaremos a ella, ¿qué legado estamos construyendo? ¿Qué huella estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo que valga la pena, que trascienda nuestra breve existencia? Porque amigo, puedes sudar toda tu vida persiguiendo cosas equivocadas. Puedes invertir décadas acumulando riquezas que no podrás llevarte. Puedes dedicar toda tu energía construyendo un imperio que se desmoronará cuando vuelvas al polvo. O puedes, por el contrario, usar cada día como una oportunidad sagrada para dejar una marca eterna. Cada amanecer es un regalo no garantizado. Cada día que abres los ojos es una página en blanco donde puedes escribir algo significativo. Cada jornada de trabajo, cada gota de sudor, cada momento de esfuerzo puede ser invertido en causas eternas o desperdiciado en vanidades temporales. La elección es tuya. Piensa en las personas que han dejado legados poderosos. Martin Luther King Jr. vivió solo 39 años, pero su impacto sigue transformando sociedades décadas después de que su cuerpo volviera al polvo. La Madre Teresa dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres, y aunque su cuerpo ya descansa, su ejemplo sigue inspirando a millones. William Wilberforce luchó incansablemente contra la esclavitud en Inglaterra, sudando en debates parlamentarios durante años hasta ver la abolición. Su cuerpo volvió al polvo, pero la libertad que ayudó a conseguir sigue viva. Estos individuos entendieron algo crucial, que la muerte no es el final de todo, sino el recordatorio de que debemos vivir con propósito mientras estamos aquí. Y ese propósito no tiene que ser necesariamente algo mundialmente famoso. No todos estamos llamados a ser líderes históricos o figuras públicas. Pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a vivir con intencionalidad. Si eres padre o madre, tu legado está en los valores que transmites a tus hijos. Cada hora que inviertes formando su carácter, cada ejemplo que les das con tu vida, cada enseñanza sobre la fe y la integridad, eso trasciende tu polvo. Tus hijos llevarán tu impronta generación tras generación. Si eres maestro, tu legado está en cada estudiante cuya vida tocaste. Hay personas caminando por este mundo con carreras exitosas porque un maestro creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. Ese maestro quizás ya volvió al polvo, pero su influencia sigue viva. Si trabajas en cualquier campo, tu legado está en la excelencia con la que haces tu trabajo, en la integridad que mantienes incluso cuando nadie observa, en el testimonio silencioso de una vida bien vivida. Las personas recordarán no tanto lo que dijiste sino cómo viviste. Y cuando tu fe en Jesús se refleja en tu trabajo diario, en tu trato con los demás, en tu forma de enfrentar las dificultades, estás dejando semillas eternas que germinarán mucho después de que vuelvas al polvo. Pero hay algo más profundo que necesitas comprender sobre esta sentencia: aunque el pecado introdujo la muerte física, aunque todos volveremos al polvo, esa no fue la última palabra de Dios sobre el destino humano. Porque aquí es donde entra la esperanza más gloriosa de toda la Biblia: lo que el pecado destruyó, Cristo vino a restaurar. Donde el primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trajo vida. Donde la sentencia decía polvo eres y al polvo volverás, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida.
¿Comprendes la magnitud de esto? El Hijo de Dios no vino solo a darnos consejos morales o enseñanzas éticas. Vino a conquistar la muerte misma, a romper las cadenas del pecado, a abrir un camino de regreso al Padre. Y para hacer eso, Él tuvo que sudar. Pero no fue un sudor ordinario. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús sudó gotas de sangre. Los médicos llaman a esto hematidrosis, una condición rarísima que ocurre bajo estrés extremo donde los capilares sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Imagina la agonía física y emocional que produce eso. Jesús, el creador del universo hecho carne, estaba sudando sangre por ti. Estaba sudando sangre por mí. Estaba llevando sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad. Y ese sudor de sangre redimió nuestro sudor de frente. Ese sudor divino pagó el precio que nosotros nunca podríamos pagar. Ahora escucha esto con atención porque es el corazón del Evangelio. Cuando trabajas hoy bajo el sol, cuando sudas por tu pan diario, cuando te esfuerzas por cumplir tus responsabilidades, no lo haces solo como quien cumple una sentencia. Lo haces como quien espera una restauración completa. Lo haces con la esperanza de que llegará el día cuando la maldición será quitada por completo. Porque la Biblia promete que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Promete que Dios enjugará toda lágrima, que no habrá más muerte ni llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Promete un descanso eterno no de inactividad sino de labor gozosa sin la resistencia del pecado. Entonces, cada día que sudas ahora es un paso más cerca de ese día glorioso. Cada esfuerzo fiel es una inversión en la eternidad. Cada vez que eliges honrar a Dios con tu trabajo a pesar del cansancio, estás declarando que crees en algo más grande que este mundo caído. Estás afirmando que aunque este cuerpo volverá al polvo, tu alma pertenece al Creador y Él tiene planes eternos para ti. Y cuando finalmente llegue tu momento de volver al polvo, cuando este capítulo terrenal se cierre, no será el fin sino el comienzo de algo infinitamente mejor para aquellos que pusieron su fe en Cristo. El polvo no tendrá la última palabra. La resurrección sí. El sudor de esta vida dará paso al gozo de la presencia divina. Y todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la fidelidad en medio de las luchas diarias, todo absolutamente todo tendrá sentido cuando estés ante el trono de la gracia y escuches las palabras más hermosas que alguien puede oír: bien, buen siervo y fiel. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de descubrir? ¿Vas a cerrar este vídeo y seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿O vas a tomar la decisión más valiente de tu vida y empezar a ver tu sudor con ojos completamente diferentes? Porque déjame decirte algo con toda claridad, la información sin aplicación es solo entretenimiento. Y Dios no te reveló estas verdades para entretenerte, sino para transformarte. Este lunes que viene, cuando suene tu alarma y tengas que levantarte para ir a trabajar, tienes una elección. Puedes levantarte con la misma actitud de siempre, arrastrando los pies, maldiciendo tu suerte, contando las horas para que llegue el viernes. O puedes levantarte como un adorador que entiende que cada gota de sudor es una ofrenda al Creador. ¿Cuál será? Déjame hacerte algunas preguntas incómodas que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Cuánto tiempo has desperdiciado quejándote de tu trabajo en lugar de buscarle propósito? ¿Cuántas oportunidades de glorificar a Dios has perdido porque estabas demasiado ocupado sintiéndote víctima de las circunstancias? ¿Cuánto sudor has derramado con amargura que pudo haber sido derramado con gozo si hubieras entendido lo que ahora sabes? No puedes cambiar el pasado, pero tienes todo el poder para cambiar tu futuro. Y ese futuro comienza ahora mismo, con la decisión que tomes en este momento. ¿Vas a seguir siendo esclavo de una mentalidad de víctima, o vas a convertirte en un guerrero del propósito? ¿Vas a continuar viendo el sudor como maldición, o empezarás a reconocerlo como la puerta de esperanza que siempre fue? Mira, no te estoy pidiendo que hagas algo imposible. No te estoy diciendo que cambies de trabajo o que revoluciones tu vida externa de la noche a la mañana. Lo que te estoy diciendo es mucho más profundo y poderoso: cambia tu perspectiva interna y tu realidad externa se transformará como consecuencia. Cuando empiezas a trabajar como para el Señor y no para los hombres, cuando ofreces tu sudor como adoración y no como obligación, cuando ves cada desafío como una oportunidad de crecer en fe, todo cambia. Tu jefe sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo. Tu salario puede ser el mismo, pero tu actitud ya no es la misma. Tu cansancio físico puede ser igual, pero tu gozo espiritual se multiplica.
Porque has descubierto el secreto que los grandes hombres y mujeres de Dios siempre supieron, que el sudor santificado produce fruto eterno. Ahora, quiero que hagas algo práctico. Mañana, antes de empezar tu jornada de trabajo, ora. No una oración religiosa y vacía, sino una conversación real con Dios. Dile, Padre, hoy ofrezco mi trabajo como adoración. Cada tarea que haga, cada desafío que enfrente, cada gota de sudor que caiga de mi frente, que sea para tu gloria. Dame ojos para ver el propósito en medio del esfuerzo. Dame corazón para agradecer en lugar de quejarme. Y que mi vida sea testimonio vivo de que tu gracia transforma hasta las maldiciones en bendiciones. Hazlo. Comprométete a hacerlo durante los próximos 30 días y observa cómo Dios transforma tu experiencia laboral. Porque Él está esperando que des ese paso de fe para mostrarte cosas que ni siquiera puedes imaginar ahora. ¿Y sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Que apenas estamos arañando la superficie. Lo que descubriste hoy es solo la entrada a un mundo de revelaciones bíblicas que pueden revolucionar cada área de tu existencia. Por eso necesito que hagas algo ahora mismo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque en los próximos vídeos vamos a profundizar aún más en estos misterios del reino. Vamos a descubrir cómo aplicar principios bíblicos a tu economía, a tus relaciones, a tus sueños y proyectos. Vamos a desentrañar verdades que la religión tradicional escondió pero que la Biblia revela con claridad. No te pierdas ni un solo vídeo porque cada uno está diseñado para llevarte un nivel más arriba en tu comprensión del propósito divino. Y una cosa más antes de que te vayas, comparte este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Piensa en esa persona que está luchando con su trabajo, que está cansada de sudar sin ver sentido, que necesita esta revelación tanto como tú la necesitabas antes de verlo. Sé el instrumento que Dios use para cambiar la perspectiva de alguien más. Porque cuando entiendes algo poderoso, tienes la responsabilidad de compartirlo. La maldición se convirtió en puerta de esperanza para ti. Ahora ayuda a otros a encontrar esa puerta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos destapando verdades que transforman vidas. Hasta entonces, que cada gota de tu sudor sea adoración, que cada esfuerzo tenga propósito, y que la gracia de Dios te acompañe en cada paso de tu jornada. Adelante, guerrero. Tu mejor versión te está esperando del otro lado del esfuerzo santificado. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Esto apenas comienza.